Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brickitón, donde vamos a ver los nuevos sets filtrados del 40 aniversario del Retorno del Jedi, que van a salir esta misma primavera. Tenemos imágenes de 3 de ellos, y ahora comentaremos un poco qué me parecen inicialmente, aunque entiendo que esta semana tendremos más imágenes, ya que de momento solo tenemos una imagen de cada uno y tampoco es que estén en la mejor calidad del mundo. Antes de comenzar, me gustaría recordaros que en torno al 80% de vosotros no está suscrito, por lo que un like o suscribirse ayudarían un montón a este pequeño canal a seguir creciendo. También quería conocer vuestra opinión acerca de estos sets, si los esperabais así, más grandes o más pequeños, y si os gustaría tener alguno de ellos teniendo en cuenta los precios que tienen y lo que nos ofrecen, que es uno de los temas más controvertidos. Vamos a empezar con el primero que se filtró hace ya unos días, el set 40615, el pack de Brickheads de Endor o de Héroes de Endor, con un precio de 40 euros y 549 piezas, y 5 Brickheads en total. La verdad, me imaginaba que fuese a estar peor, aunque tampoco creo que esté súper bien, y sobre todo, las que más me han gustado son R2 y Elybook, me parecen bastante monos en comparación con el resto. Por lo general a mí los Brickheads no es algo que me guste mucho, porque para eso prefiero comprar un Funko, pero bueno, tenemos también a Luke Skywalker, a Lando y a Leia, y entiendo con alusión al Funko que son productos diferentes. Si os gustan los Brickheads, me parece un pack que no está mal, sobre todo si lo encontramos en alguna ofertilla que ya nos quiten 5 o 10 euros, podría estar bastante bien, y ya que estamos recibiendo 5 por 40 euros en vez de por 50, que sería lo normal, con los packs de 20 euros son 2, pero también yo entiendo que es porque hay dos que son un poquito más pequeños. Entonces, como ya digo, si sois fans de los Brickheads, si os gustan, por ejemplo, no tenéis Funko y lo que conocían a eso en Brickheads, yo considero que en una oferta puede ser un pack que esté bastante bien. Continuamos con los sets que se han filtrado, dos dioramas esta misma noche, el 75352 y el 75353. El set 75352 es el diorama de la Sana del Trono del Emperador, con un precio de 100 euros y 807 piezas. Lo primero que quería comentar es que no os asustéis demasiado con el precio, ya que se han filtrado desde Canadá, donde hay dólares canadienses, y al cambio serían 100 dólares estadounidenses o 100 euros, aunque el precio me sigue pareciendo elevado. Contamos con 3 minifiguras, aunque no sabemos cómo de diferentes son: un Darth Vader que parece más o menos igual a los últimos, un Emperador Palpatine que puede que sea el menos emocionante de todos, y un Luke Skywalker que sí que parece que tiene un cuerpo diferente, pero sobre todo lo que sí que puedo asegurar es que tiene el pelo diferente, y hace mucho que no recibía un molde de pelo distinto. Tengo mis sentimientos encontrados con este set y no sé qué pensaréis vosotros. Por una parte esperaba una build más grande, aunque no es lo que más me acaba molestando, porque sí que me parece que lo que tenemos está bien hecho. Sin embargo, desde mi punto de vista sí que le faltarían un par de figuras. Dos guardias del Emperador con el color rojo darían un toque más chulo a la escena. Entiendo que en este momento parece estar más avanzado y que Darth Vader y Luke ya están peleando, sobre todo por la frase que vemos en el frontal, pero aún así me parece que la inclusión de esas minifiguras estaría de una forma justificada, bastante necesaria, sobre todo por ese rango de precio de los 100 euros. La vidriera de fondo parece muy chula y espero que sea una pieza impresa, parece algo semitransparente, una pieza pues eso, cristalina impresa, porque si no fuese así, fuese una pegatina tan grande en un set de 100 euros de este estilo, no iríamos por buen camino. Entiendo y espero que sea impresa. El último de los sets que tenemos es el 75353 con 608 piezas y un precio de 80 euros, la persecución de Speeders por Endor. Contamos otra vez con 3 minifiguras, un Scout Trooper, Luke y Leia. Esta escena me parece bastante menos icónica, aunque sí considero que ha sido bien trasladada y ejecutada. Me gusta que las motos estén inclinadas, los árboles me los esperaba peor, o sea que están bien, y para mí aquí también nos faltan cosas, una de ellas siendo una minifigura de un Ewok. Había redondeado bastante el set. Habrá que ver qué tal están los árboles, y aunque ambas parecen que van a ser buenos sets en display, tienen un problema claro y es el precio, así que ahora hablaremos de este tema sobre todos los sets. Ya hemos podido ver todos los sets y de momento tenemos para el 1 de mayo el Destructor Imperial escala media, los Brickheads y estos dos dioramas, todos ellos sets del 40 aniversario de Return of the Jedi, por lo que vemos obviamente la importancia que tiene respecto al 20 aniversario de Clone Wars, que con suerte tendremos uno bueno, pero todos para mí son sets un poco decepcionantes. El que personalmente me gusta más es el Destructor Imperial, no me parece nada del otro mundo y le sobran unos 10 o 15 euros. Los Brickheads sin más, ya he dicho que como pack no me parece malo y sí que es cierto que si lo encontramos en oferta pues podría estar mejor, pero tampoco son extraordinarios. Desde luego los que están con un mayor sobreprecio son los dos dioramas. Bajo mi punto de vista, el de la Sala del Trono debería costar unos 70 euros a lo sumo, como costó en su salida el de la cabaña de Yoda, y el de la persecución por Endor unos 50 euros, aparte de que ambos deberían incluir una figura más. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y por vuestro apoyo. Como siempre digo, dejadme en los comentarios qué opináis sobre estos sets y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.